Buenos días o buenas tardes. El día de hoy pues les quiero explicar lo que es el dibujo isométrico en 2D, cómo lo manejamos en AutoCAD. La idea, AutoCAD pues permite construir diseños con la apariencia de un objeto 3D, pero pues en un ambiente bidimensional. Esto pues se logra a partir de los conceptos que ya hemos visto en la parte de la teoría, donde hemos visto la perspectiva isométrica, donde maneja en sí los tres ejes X, Y y Z a unos ángulos de inclinación, el 30 grados o menos 30, o con una separación entre los ejes de 20 grados. Entonces la idea es que yo les voy a explicar. Para AutoCAD lo toma en cuenta esos tres planos, los tres planos principales, como un isoplano horizontal, isoplano frontal y un isoplano lateral. Entonces, para poder dibujar como tal en isométrico, básicamente hay que cumplir unos requisitos. Uno de ellos es venir acá en la barra de estado y ejecutar la función de dibujo isométrico, que actualmente pues se encuentra desactivado. Entonces yo lo activo y él automáticamente me dice que ya está activa la opción, pero que tengo que definir en qué isoplano me ubico. Entonces básicamente el cursor se gira de esta manera. Fíjense en que ya no está en el sentido como una cruz con ejes ortogonales, sino que estos ejes ya están inclinados en la parte de los 30 o menos 30 grados. Con la tecla función F5 nosotros invertimos o cambiamos de plano o de isoplano para AutoCAD, donde simplemente picando en él me está diciendo en qué isoplano está. Entonces para AutoCAD, fíjese en la barra de comando, nos está diciendo que está en un isoplano desde arriba, ahora después está en un isoplano derecho y después continúa con el isoplano izquierdo. Entonces básicamente la idea es que con F5 nosotros estamos variando de isoplano. Otra de las condiciones para poder que se cumpla esta inclinación de esos ejes y que a la hora de dibujar lo hagamos totalmente preciso es que siempre tengamos activa el modo ortogonal. ¿Para qué? Para que este se me vaya por medio de las líneas se generen totalmente alineadas a los ejes como está presente en el cursor. Entonces básicamente si nosotros damos una línea, ejecutamos la línea y pues vamos a darle la opción de realizar un cubo, que va a ser mi ejemplo. Entonces digamos que va a ser de 15 unidades por 15. Fíjense en que estoy en el isoplano izquierdo para AutoCAD, es decir, en nuestro plano frontal. Entonces es 15 y 15. Sin haber terminado el comando, sin haberlo cancelado, yo puedo picar el F5 y poder pasarme al otro plano derecho. ¿Sí? Entonces digito 15, subo 15 y el modo ortogonal hace que mi dibujo sea totalmente preciso. Ahora vuelvo y voy a ejecutar en el plano superior 15 para poder terminar de realizar mi cubo por todos sus lados iguales. Entonces básicamente esas son las condiciones para poder dibujar. Es supremamente sencillo. Ahora la idea de realizar los isocírculos, simplemente yo tengo que conocer el centro de los isocírculos dependiendo el plano. Recuerdan que en teoría yo les expliqué cómo era que ustedes realizaban estos isocírculos, pero pues obviamente con el uso de herramientas o de elementos de precisión, donde me dan diferentes opciones. Aquí voy a cargar un tipo de línea diferente para poder que se me seleccione como un eje. Entonces estos voy a seleccionarlos que sean ejes. Aquí si no tengo esa escala de tipo de línea, simplemente le cambio la escala y ya lo tengo como eje. Entonces la opción para dibujar isocírculos que AutoCAD tiene
Básicamente es, teniendo activa la condición o el espacio de dibujo isométrico, digito elipse y le doy enter, y él me está diciendo precise punto final de eje de elipse o, y entre corchetes aparece, arco, centro o isocírculo. Esta condición de isocírculo solamente me va a aparecer si yo tengo activa la perspectiva isométrica, mi dibujo isométrico. Si no, no aparece. Entonces, mientras que yo, si observémoslo, que entonces yo digito elipse, y fíjense en que aquí ya no me aparece la condición del isocírculo. Entonces tengo que tener activa la opción de mi dibujo isométrico, y ahí sí digito la opción de elipse para que me salga el isocírculo. Una vez selecciono mi condición de isocírculo y me dice que precise el centro. Entonces ya este es el centro de mi isocírculo. Mi plano en sí, en mi cursor, se encuentra en este isoplano desde arriba, o mi isoplano horizontal. Con el F5 yo puedo estarlo variando, digitando tanto el radio, que en este caso pues sería 7.5, o simplemente llevándolo con la referencia objetos al tamaño que yo quiero realizarlo. Entonces así realizo las otras condiciones. Tengo que volver y digitarle elipse, definirle otra vez isocírculo. Aquí no me funciona, digamos, el enter para repetir nuestro comando, sino tengo que hacerlo todo manualmente, volverlo a hacer. Y aquí simplemente lo ubico y ya básicamente realizo esa opción. Entonces isocírculo y ya tengo el otro plano. Bueno, así logrando obtener los isocírculos dependiendo el plano en el que esté ubicado. Ahora, para la parte de cómo vamos a acotar o el texto en esa perspectiva isométrica para dentro de AutoCAD, voy a realizar una copia de este objeto del cubo. Entonces, la idea del texto es que tenga esa apariencia isométrica, es decir, que queden sobre el isoplano que tengamos, en caso si es el horizontal, el frontal o el lateral. Entonces, aquí se tiene que contar o tener en cuenta con un ángulo de inclinación de ese texto y un ángulo de rotación según el eje en el que quiere estar paralelo al texto. Entonces, el ángulo de inclinación hace referencia a la inclinación de la fuente, es decir, se maneja desde el estilo de texto. El ángulo de rotación es un giro que se le da al texto usando el comando girar. Estos ángulos deben ser múltiplos de 30 grados según la apariencia que se desee. Entonces, un ejemplo es que nosotros vamos a crear dos estilos de texto. Entonces, aquí venimos a la pestaña de anotar, nos vamos al texto y acá vamos a definir dos nuevos estilos. Entonces, voy a llamar un estilo de texto 30, ¿sí? Más 30. Le doy a aceptar. Recuerden el tipo de letra que es recomendable, en este caso es el Romance. Y la altura de texto la dejo así por defecto, no lo voy a dejar en la parte anotativo, pero simplemente aquí el ángulo oblicuo es donde yo le pongo que va a ser de 30 grados. Entonces aquí observan que tiene el texto esa inclinación. Le doy a aplicar. Ahora voy a definir otro que se va a llamar el estilo menos 30. ¿Por qué los pongo así con esos nombres? Pues para saber en qué ángulo de inclinación de oblicuo está, qué ángulo de inclinación tiene ese texto. Entonces uno va a ser 30 positivo y el otro va a ser menos 30. Le doy a aceptar y simplemente le cambio esa opción a ese estilo menos 30, y fíjense en que también ya me cambia de inclinación hacia otro costado. Entonces le doy a aceptar, aplicamos. Lo cerramos o definimos actual, cualquiera de los dos, le decimos que sí, cerramos que sí y listo. Entonces la idea es que quedan esos dos estilos, el estilo más 30 y el estilo menos 30, y tenemos que evidenciar que obviamente queden
con esa inclinación, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Entonces vamos a evidenciar acá, cuando yo voy a hacer ese texto o esa inclinación de mi texto, dependiendo del plano en el que estemos ubicados. Entonces este plano es el horizontal o mi plano superior, o para AutoCAD es el plano desde arriba. Entonces aquí tiene que ir inclinado y generar una ortogonalidad, es decir, fíjese en los cursores los ejes del cursor. Entonces la inclinación del texto tendría que ir paralela a esta inclinación que está acá para que me genere esa ortogonalidad con respecto a este eje. Lo mismo vamos a hacer para este y lo mismo vamos a hacer para estos dos. Entonces básicamente voy a darle la opción de que me digite. Entonces voy a generar el primer texto. La altura la quiero cambiar porque está muy grande, la voy a dejar aproximadamente de 1 unidad, pues para mi ejemplo, ¿no? En estilo -30 lo voy a dejar para ver en cuál me queda, o sea, simplemente les voy a indicar cómo es que debe quedar esa parte. Y aquí voy a escribir horizontal 1. Le doy, salgo de acá y este va ubicado en este costado. Entonces fíjense en que para este tengo que generarle ahora un ángulo de rotación, o sea, de girarlo. Entonces simplemente yo ya indico cuándo es para mí, para poderlo girar y que quede alineado con esta arista. Entonces simplemente le doy acá, selecciono mi texto, le doy el comando girar, simplemente selecciono un punto base y ahora la idea es darle esa inclinación para que quede paralela a esta. Entonces en este caso va a ser -30 grados y ya queda aquí mi texto. Pero fíjense en que no está generando esa perpendicularidad, ese ángulo de 90 grados con respecto a esta, porque tiene que ser igual que esta arista. Entonces, ¿qué pasa acá? Que simplemente el estilo es el otro, el contrario, es el estilo 30. Y así ya me cumple, fíjense en que ya queda alineado igual que con los ejes que está ubicado mi cursor. En este caso estaría así. Entonces, fíjense en que ya me estaría cumpliendo. Entonces en este caso la opción de horizontal 1 ya estaría cumpliendo. Ahora voy a realizar los otros dos opciones. Entonces digito, le bajo a que sea 1 la altura y voy a ahí sí hacerlo acá con mi estilo -30 y escribo otra vez horizontal 2 y lo llevo para acá, lo desplazo y le doy la opción de girar y ya le digo cuánto es lo que me tiene que girar. En este caso pues este es 30 grados positivo y fíjense en que ya me está cumpliendo con lo que les menciono de la parte ortogonal. Entonces con respecto a esto y está paralela a estos ejes, a estos dos, este texto estaría paralelo a este eje y a este y perpendicular a este. Listo, entonces ahora voy a hacer los otros dos para mi plano frontal y mi plano lateral. Entonces simplemente voy a digitar otra vez la parte de anotación, genero mi texto que sea de la altura de 1 para mi caso y escribo frontal. Voy a realizar de paso la otra donde quede también que sea de altura 1 y que sea la lateral. Entonces fíjese en estas dos, simplemente yo la llevo, la desplazo para acá porque este es aquí y la lateral es acá. Entonces ahora tengo que realizar el giro. Entonces en este caso mi giro sería de acá, mi punto base sería esta de aquí y lo digito -30. Ahora realizo lo mismo con este, voy a girarlo con el punto base acá y va a ser de 30. Entonces la selecciono, la giro, punto base y le digito que sea la opción de 30 positivo. Entonces fíjense en una cosa, aquí este frontal me tiene que estar perpendicular a esta, pero paralela a estos dos ejes. Entonces me está cumpliendo en ese estilo -30 y esta no está cumpliendo que sea paralela a esta, ni tampoco que sea
perpendicular a esta. ¿Por qué? Porque mire que si yo estoy hablando de este, no puedo decir que es el lateral. La idea o lo que yo les indico siempre es que se pueda leer cuando yo estoy observando ese plano totalmente enfrente. Entonces, que se pueda leer en este caso, la parte de este texto que dice lateral no se podría leer porque lo estaría viendo como si fuera una línea. Entonces aquí simplemente yo selecciono que mi estilo es el otro, es el estilo 30 positivo. Entonces aquí tendría la opción para mi texto. Ahora para la parte de acotar en isométrico, las acotaciones isométricas, entonces estas van a ir en función del texto o de los estilos de texto que acabamos de realizar. Entonces aquí ya entramos y vamos a configurar dos estilos de cota con los dos estilos de texto que acabamos de crear. Entonces voy a tomar como base el ISO 25 y simplemente voy a crear dos estilos, uno que se va a llamar, voy a llamarlo el más 30, digamos solamente así, le doy continuar y acá voy a seleccionar, ahí también dos cositas que tenemos que dejarlos como por defecto. Aquí creo que las flechas en este tamaño están, estos intervalos están muy amplios, entonces voy a cambiarlos acá, lo voy a dejar aproximadamente de 1. Ampliando la línea de cota también lo voy a dejar, no es muy grande, entonces dejémoslo como 0.625 como está el de acá abajo. En símbolo y flechas, el tamaño de la flecha lo voy a dejar como 1 también, no sé cómo me vaya a resultar, sino pues después podemos estar cambiando estos valores. Entonces básicamente esto en el texto. Entonces en el texto simplemente vamos a seleccionar los dos estilos, uno que coincida con el otro. Entonces estoy en el estilo de cota más 30, voy a escoger el estilo más 30. Igualmente la altura de texto voy a dejarla también en 1. Este es para mi ejemplo. Entonces, y aquí en alineación del texto siempre tiene que ir alineado, activa la opción de alineado con línea de cota. En vertical lo dejamos que esté por arriba y en el horizontal que esté centrado y que por encima de la línea de cota, pues ya ahí si es a gusto, si ustedes lo quieren dejar que sea centrado en la vertical para que parta automáticamente la línea de cota. En este caso lo voy a dejar de esta manera. En ajustar lo dejo tal cual y simplemente ya uno define qué parámetros quiere desactivar o todas estas configuraciones que ustedes ya las conocen. En unidades principales igual cuál va a ser mi precisión, entonces voy a bajarle un poquito y básicamente ya lo dejo así, que no me suprima ningún elemento, ningunos ceros, y le doy a aceptar. Entonces ya creé mi estilo más 30, ahora voy a crear otro nuevo que simplemente va a ser el estilo menos 30, que voy a hacerlo aparte del 30 para que me quede exactamente igual. Le doy continuar y acá simplemente lo que yo ya le tengo que cambiar es el estilo de texto, que ya selecciono el menos 30 y le doy a aceptar porque ya el resto es similar. Aceptamos y simplemente ya definimos como un actual. Puede ser el 30 o el más 30, cualquiera podemos estarlo definiendo como actual. Entonces aquí es donde nosotros podemos estar cambiando el estilo que queramos manejar. Entonces ahora la idea es que vamos a acotar en isométrico. Entonces recuerden que la opción lineal solamente me dejaría acotar en sentido X o Y, pero como tenemos estas inclinaciones de los grados por ser en perspectiva isométrica, la única que nos va a servir para poder manejar es la opción de cota alineada. Entonces simplemente vamos a seleccionar las opciones alineadas. Aquí yo selecciono, en este caso voy a seleccionar o voy a acotar mi plano superior, entonces simplemente pico de dónde a dónde y pues le digo hasta donde quiere que salga. Entonces fíjense en que acá ya existe algo que el texto sí me está coincidiendo con este porque este es mi plano, que es este mismo, que son paralelos, entonces este sería mi estilo de texto. Entonces para este caso o para esta cara en sí
o este costado es la cota -30. Entonces, pero adicional, fíjense en que hay un elemento que nosotros, esta cota alineada, me la da en cierta inclinación, pero yo la necesito que me quede en esta inclinación, porque para que me cumpla con esa parte de esa inclinación isométrica que tenemos en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Selecciono mi cota y simplemente le voy a dar en anotar y aquí desplazo y busco la opción que se llama oblicua. Entonces, esta simplemente me va a hacer girar esa cota en cierto sentido, las líneas de referencia, y pues me ajusta en sí ese ángulo que se mide sobre esos ejes. Entonces, resulta que yo quiero que sea en esa misma proyección como esta. Entonces, yo puedo estar digitando el ángulo, que en este caso puede ser -30 o +30, o simplemente indicándole un ángulo de referencia. En este caso sería esta línea, sería mi ángulo de referencia. Entonces simplemente pico, selecciono esa referencia y él automáticamente ya me la gira y ya estaría cumpliendo con esa inclinación isométrica. Entonces así lograría yo las cotas isométricas. Entonces simplemente, ya como para resumir o haciéndolo todo en general, básicamente yo reviso, puedo estar haciendo todas en un mismo estilo de cota y ya después cambiándolo. Aquí yo voy a acotar por todos mis caras o todos mis planos, tanto el frontal como lateral y como mi plano superior. Pero fíjense que obviamente necesito realizar esa inclinación igualmente con las otras. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta y esta cota, una de cada plano, va en este sentido de inclinación. Entonces, esta opción selecciono esas cotas, le doy la opción oblicua y le indico la referencia que sería esta, y él automáticamente me la gira. Entonces yo ya puedo venir y ajustarla para que coincida una con la otra. Pero entonces, ¿qué tengo? Fíjense en que hay esta cota o este texto de esta cota no me está cumpliendo con el criterio que yo ya les he mencionado, que tiene que estar similar a este texto, porque esta y esta arista son paralelas entre sí. Entonces tiene que ser totalmente perpendicular a esas aristas. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que esta cota no es en ese estilo de cota, sino en el otro, y ahí sí ya me gira mi texto y está quedando totalmente perpendicular a la arista y a la línea de cota también. Entonces este sí me cumple, porque fíjense en que está totalmente también perpendicular a la cota o a esta arista. Igualmente esta. Yo sé que pareciera que no, pero si fíjense en que el texto está exactamente igual. Entonces ahora voy a seleccionar esta y esta, que es la que me falta porque va inclinada de esta misma manera. Entonces vengo acá y selecciono el comando oblicua y selecciono mi ángulo de referencia y en la cual me está inclinando. Entonces aquí ya vengo, la ajusto con los pinzamientos y ya me quedaría uniforme. Esta está mal y esta también está mal en ese estilo. Entonces este estilo de cota ya en estas caras es mi estilo +30, donde ya me está cumpliendo con los requerimientos que yo ya les mencioné. Entonces básicamente esa sería la forma para la hora de acotar en isométrico.